Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva sesión aquí en Meditar es Vivir. Muchos de los problemas cotidianos que se nos presentan en nuestro día a día, un alto porcentaje yacen en nuestro interior. Provienen de sucesos que pueden haber ocurrido en nuestro pasado, a veces mucho tiempo atrás. Hoy vamos a intentar hacer una limpieza. Buscaremos la manera de poner algunas cosas en su lugar. Elige un lugar tranquilo, donde no vayas a ser interrumpido. Consigue una posición cómoda, preferentemente sentado y con la espalda recta. Eso te servirá para estar relajado y no caer dormido o dormida. Vamos a comenzar dando 3 respiraciones profundas para relajar nuestro cuerpo y predisponer nuestro ser completo a una experiencia enriquecedora, a un momento dulce para recordar. Comenzamos ahora. Inhala. Aspira aire profundamente por tu nariz hasta llenar tus pulmones. Retiene por unos segundos el aire y exhala calmadamente. Inhala. Ese aire que respiras significa vida. Retiene por un segundo. Exhala. Observa cómo tu espalda, tus hombros empiezan a soltar tensiones. Uno más. Inhala. Observa tu respiración. No pases los detalles por alto. Retiene y exhala. Tu sensación en este punto es de distensión, alivio. Concéntrate en cómo tu cuerpo gestiona con total independencia el ejercicio de respirar. Deja a tu cuerpo decidir los tiempos y la intensidad del proceso. Mientras tu cuerpo queda respirando, de pronto, al mirar a tu entorno, te das cuenta que vas caminando por un bosque, un sendero estrecho rodeado de árboles, todo inmerso en un mar de colores otoñales. Nos maravillamos en cuerpo y espíritu. Todo nuestro ser se regocija ante tan hermosa visión. La belleza del paisaje nos abruma, nos da placer. Sentimos agradecimiento y amor por este sereno bosque. Todo es hermoso en él. Una repentina brisa hace temblar los árboles, logrando que algunas hojas, las más débiles ya por su antigüedad, se desprendan lentamente de las ramas y se precipiten. Las hojas, ya marchitas, parecen divertirse jugando alegres, arrastradas por las locuras del viento. Es como si hubieran esperado este momento toda su vida. Y al final de la caída, posarse en el suelo ya cubierto de hojas más antiguas y con la sensación de haber cumplido su misión y haberse divertido en el proceso.
Reflexiono sobre lo que acabo de ver y comprendo que las hojas fueron felices durante su caída porque sus pensamientos no estaban sino enfocados en lo que les estaba ocurriendo en ese preciso momento. No había en el pensamiento de las hojas nada que fuera ajeno a su caída, nada de estar pensando en si al momento de tocar el suelo sentirían dolor o sería un balanceo suave. Comprendí también que eso les ahorraría el miedo a golpearse, a morir, etc. Me quedé pensando, preguntándome en qué manera me afecta a mí eso, cuando de pronto una voz bondadosa me habló desde uno de los lados, una voz poco estable, más bien temblorosa, pero que sonaba firme y confiada. El tiempo te hará sabio si eres capaz de aprender algo por solo ver caer las hojas en otoño, me dijo. Me sentí cómodo escuchando la voz. Me giré hacia donde venía el sonido para ver quién era y no vi a nadie. ¿Qué buscas?, dijo la voz. A ti, respondí, mirando al vacío justo delante de mí. Entonces, mírame, dijo con calidez. Agudicé la vista y no vi nada. ¿Eres invisible?, pregunté crédulo. No, aquí estoy, vociferó con tierna paciencia. Dirigí la mirada un poco más atrás, donde percibí movimiento, y allí estaba, mirándome. Era un árbol. Sonreí al entender que hablaba con alguien que había estado ahí quizás cientos de años. ¿Tienes alguna pregunta?, me interrogó el árbol sabio. Estaba pensando en las hojas de otoño al caer, respondí. Parecían disfrutar mientras se precipitaban hacia lo que significa el final de sus días. ¿Cómo pueden no estar preocupadas? Ellas no saben que al final de la caída está el suelo y que su destino es secarse, dijo el anciano. Solo experimentan lo que está ocurriendo aquí y ahora. Están volando, solo eso. No saben qué viene después. En consecuencia, caer y ser arrastradas por el viento es una experiencia de lo más divertida para ellas. Así viven, solo lo que está pasando aquí y ahora. Si la mirada no está puesta en el futuro, no hay preocupaciones, no hay miedo, no hay incertidumbre. Me quedé pensando por unos instantes. Cavilando, sentí un gran deseo de vivir de esa manera, sin pensar en el futuro y tampoco en el pasado que tanta carga me representa a mí. Al pasar de la dinámica de pensar en mi conversación a pensar en mi pasado, algunos recuerdos vinieron a mi mente. Recuerdos nada gratos que enturbiaron el momento único que estaba compartiendo con el árbol sabio. Mis pensamientos entonces empezaron a ser invadidos por el miedo y las dudas, que no sería capaz, que sería muy difícil, que tomaría mucho tiempo y otros pensamientos así. Y cuando el desánimo ocupaba todo el espacio y ya parecía ganarme una vez más la batalla, la voz tierna y sabia captó mi atención nuevamente. Creí que habías aprendido de las hojas. Estabas feliz con nuestra conversación, pero tu semblante ha cambiado.
Es que tú me dices que sea como las hojas de los árboles, contesté con impaciencia. Que solo le dedique mis pensamientos a lo que ocurre ahora, pero las hojas no tienen recuerdos. Ellas no piensan. Esa es la diferencia, dije con un aire de haberlo dejado sin palabras. Tienes toda la razón, respondió comprensivo. Las hojas no piensan. Tú eres un ser inteligente. Yo escuchaba atento. El anciano había captado toda mi atención de nuevo. Una de las muchas ventajas de tener inteligencia, continuó, con tono humilde, pero había certeza, confianza en sus palabras. Una de las ventajas es que tienes el derecho a elegir cómo reaccionas a cada pensamiento o a cada hecho de tu vida. A todos. Tú decides qué pensar y qué no pensar. Nadie más puede decidir sobre eso, solo tú. Si observas, ahora has vuelto a concentrarte en nuestra charla, en tu presente, y puedes notar que al escuchar y pensar en lo que yo hablo, has olvidado tus recuerdos por un momento y te has vuelto a relajar. Era cierto, pensé. Todos mis sentidos estaban en sus palabras y noté que ya no sentía temor. El anciano continuó. Antes te habías puesto a pensar en cosas que no te hacen bien, visualizar tiempos pasados que ya no pueden afectarte, ya no pueden dañarte. Si tú les permites, lo único que hacen es conducirte a revivir el miedo o el dolor o cualquier sensación que hayas tenido en ese momento. Los recuerdos están en tu pasado y ya no pueden ser alterados. Ya no hay nada que puedas hacer con tu pasado. No puedes cambiar nada, decía, dejando notar que había experimentado lo que me estaba afirmando. No hay posibilidad alguna, continuó, de trastocar ningún detalle, ninguna palabra o ninguna actitud de un momento que ya se acabó. Lo que sí puedes controlar y debes aprender si lo que quieres es encontrar paz y felicidad, es a elegir lo que tú piensas ahora. Tú decides si dejas tu mente naufragando en un pasado inalterable ya, o en cambio te concentras en forjar un futuro como el que deseas, trabajando tu momento presente. Es tu decisión y no es tan difícil como muchos piensan. Si quieres una idea como para saber por dónde empezar, lo primero es que debes dejar de creer que tu mente va para donde quiere. Tú estás al mando. Cada vez que un pensamiento o un recuerdo negativo intente apoderarse de la escena, simplemente respóndele enfocándote en lo que estás haciendo ahora, en el presente, sin importar lo que estás haciendo, aunque solo estés tendido en la cama o en el sofá. Centra tus pensamientos en lo cómodo que está tu cuerpo, en la posición que tiene. Puedes mejorar esa postura si no es la mejor. Cualquier cosa que estuvieres haciendo es la puerta de escape de esos pensamientos negativos. Si estás conduciendo, centra tu mente en conducir bien. Puedes observar el lugar donde estás o transitas, o puedes prestar atención a la brisa que da en tu cara, incluso una lluvia. Si hay música, presta atención a los diferentes instrumentos que se escuchan.
sigue el dibujo de las melodías y déjate conmover con las armonías que interpretan. Si lo que haces es comer, no permitas que lo que va a pasar después anule tu momento de sentir los sabores, dulces, salados, diferentes gustos y texturas combinados para tu disfrute. Mastica sin prisa, saborea y entonces sí, traga para que esos alimentos también sean nutrición para tu cuerpo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Si dedicas tus sentidos a lo que está ocurriendo aquí y ahora, no hay tiempo ni necesidad de ir al pasado o al futuro. No es fácil, pero si tu deseo es sentir paz y tranquilidad, ese es el camino. Nuestra historia personal debe estar ahí, pero solo como una base de datos, una fuente de consultas, solo para aprender del pasado y no volver a cometer los mismos errores. Ahora, cuando camines de vuelta, observa el paisaje, los colores del otoño, respira el aire limpio del bosque y escucha el canto de los pájaros. Tienes mucho que hacer y sentir mientras caminas por la arboleda, concluía. Mis ojos y todos mis sentidos estaban puestos en su rostro y sus afirmaciones que tanto bien me estaban haciendo. No había lugar para conjugar tiempos verbales, solo para procesar lo que estaba escuchando. Sentí felicidad por saber algo nuevo, algo que me ayudaría a ser feliz, y ya sabía por dónde comenzar. Solo se trata de prestar todos mis sentidos a la tarea que estoy realizando, por simple y pasiva que parezca. Cuando hubo terminado de hablar, su bondadosa cara se desdibujó en el árbol, pero no tuve miedo a echar de menos su voz ni su guía, porque simplemente pensé en girar y caminar de regreso por el bosque. Siento la brisa fresca en mi rostro y respiro hondo en el afán de absorber la belleza del lugar y llevarla conmigo como si de un tesoro se tratara. Avanzo por el sendero otoñal, con mis sentidos puestos ahora en apreciar el paisaje con sus variados tonos. El aire que trae el aroma de las flores y la vegetación, y los sonidos de las aves, y el crepitar de las hojas secas. Hojas secas en el suelo y hojas secas en el aire, que se divierten mientras son llevadas por el viento desde las copas de los árboles hasta el lugar donde se sumarán a otras para morir, pero jugando a ser felices mientras el momento dura. Fin del cuento. Piensa en cómo te sientes. Observa tu estado de ánimo. Disfruta del bienestar, del confort, del momento único y bueno que estás viviendo. Poco a poco vamos a ir recuperando movimientos de las manos, de los pies,
tomamos conciencia del cuerpo y nos estiramos como al despertarnos y abrimos los ojos. Evalúa tu estado de ánimo y procura mantenerlo durante todo el día. Mientras sigas enfocado en el presente, tu estado de ánimo se mantendrá bien. Gracias por pasar este tiempo con nosotros y te esperamos para una nueva sesión aquí en Meditar es Vivir.